El escitalopram baja tu crisis de pánico, lo hace menos frecuente, pero antes de ocuparlo tienes que entender cómo funciona la crisis de pánico, a quién le pasa, cuáles son los factores de riesgo para generarlas y cómo ocupar de forma correcta el escitalopram para que tu ansiedad baje, para que tu crisis de pánico sea menos frecuente. Entonces, para partir de este video, quiero mencionar que yo soy médico, el Dr. Pino, y vamos a hablar qué es una crisis de pánico. Son episodios ansiosos paroxísticos, o sea que vienen de la nada. Tú estabas normal en tu casa, en tu trabajo, haciendo tus cosas, muy tranquilo, y viene esta crisis de pánico donde empieza a acelerarse el corazón, empezamos con las palpitaciones, dolor de cabeza, la sudoración, me empiezo a sentir intranquilo, calambre en las manos, calambre en los pies, parestesia como lo llamamos nosotros los médicos. Ahora, no todo el mundo va a sentir igual la crisis de pánico, pero la mayoría sí va a sentir esa ansiedad anticipatoria de que algo malo está por pasar o algo malo me está pasando ahora y que usualmente lo ven como algo terrible o catastrófico, de que el mundo se me va a acabar, de que mi vida se va a acabar y me está dando un infarto. Muchos piensan esto, pero no es un infarto, sino que es una crisis de pánico. ¿Cómo diferenciar esta temporalidad de la crisis de pánico con otros cuadros que se parecen? Usualmente la gente no llega a comprender que la crisis de pánico no dura horas, sino que dura solamente unos escasos minutos. A diferencia, por ejemplo, de los síntomas de una arritmia o los síntomas del hipertiroidismo o los síntomas del trastorno de ansiedad generalizado, que son síntomas de varias horas sintiéndome mal, con sudoración, palpitaciones. Se parecen harto los cuadros, pero no es lo mismo. La crisis de pánico va y viene muy rápido, dura solo un par de minutos y después cuando se va me recupero al íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Me recupero y vuelvo a la normalidad. Entonces, ahora que ya sabemos un poquito cómo reconocer la temporalidad de la crisis de pánico, me gustaría que entendieras qué tan frecuente es esta crisis de pánico, porque no a todo el mundo le pasa. Muchos creen que tienen crisis de pánico gran parte del tiempo, gran parte del año, o que él y todos sus amigos tienen crisis de pánico y que todo el mundo necesita ocupar algún tipo de clonazepam o clotazepam. Y no es así. La prevalencia de la crisis de pánico va en torno al 2-3% de la población en el año. Y si consideramos todo el rango de la esperanza de vida del ser humano, o sea, la prevalencia a lo largo de la vida, este porcentaje aumenta solamente hasta el 4%. O sea, no es todo el mundo, no son la mitad de tus conocidos, sino que lo más probable es que ellos tengan otro síntoma, otro trastorno que no es crisis de pánico. Ahora, si en tu caso tienes un trastorno de ansiedad, crisis de pánico, lo más probable es que algo esté pasando a nivel de tu cerebro, a nivel de tu amígdala cerebral, que se está conectando de forma normal con el hipotálamo, tálamo, y está generando un aumento de los síntomas de ansiedad y alteraciones fisiológicas, que son todos estos síntomas que ya mencionamos, como dolor de pecho, palpitaciones, sudoración, y todas estas cositas que pasan en los síntomas de ansiedad que son muy agudos. Ahora, si ya tenemos esto, lo más probable es que necesitemos hacer varias cosas para manejar estas crisis de pánico. Y ahí vamos al motivo de este video, que es el escitalopram. El escitalopram es un antidepresivo que actúa principalmente en la serotonina, o sea, actúa a nivel de estos receptores en la amígdala, ayuda a modular de alguna forma estos síntomas de ansiedad y te hace sentir mucho más tranquilo, llevar tu vida con mejor calidad. Y no solamente el escitalopram va a tratar la crisis de pánico, sino que también va a ayudarte a mejorar síntomas como los depresivos, de esta depresión mayor, de la ansiedad generalizada, síntomas como la disforia premenstrual, la dismorfia corporal. O sea, es un plus bastante importante que no solamente actúe a nivel de la crisis de pánico, sino que actúa a nivel de muchas otras enfermedades, ayudándote a que te sientas mejor lo antes posible. Ahora, ¿cómo ocupar de forma correcta este citalopram para que su efecto sea persistente en el tiempo y te ayude y funcione de forma correcta? Vamos a ir con el tema de la dosis. El citalopram, cuando revisamos las guías del manejo de la crisis de pánico, nos habla de que la primera semana deberíamos ocupar dosis de 5 miligramos, o sea, la mitad de una de 10.
Y ya después de la primera semana, recién deberíamos empezar a subir la dosis hasta los 10 miligramos. Y de ahí en más podemos ir jugando con la dosis, no superando los 20 miligramos. Ahora, quizás has visto a alguien ocupando más de 20 miligramos de citalopram, algún familiar, algún amigo, o quizás tú mismo, tu médico te dijo más de 20 miligramos. Y sí, hay casos que se van a ocupar, pero están fuera de lo que aprueba la FDA o es la institución que regula los medicamentos. Está fuera de la etiqueta de la dosis que está estudiada la seguridad con el citalopram. Ahora, antes de ocurrir este tipo de regulación o antes de que estuviese tan rígido todo esto, se hicieron algunos estudios con dosis mayores de citalopram, dosis que iban más cercanos a los 50-60 miligramos al día. ¿Y qué se encontró ahí? ¿Crees tú que había más mejoría, una mejoría más rápida con estas dosis de 50-60 miligramos? No, no había una mejoría más significativa o mucho más rápida. Lo que nos dimos cuenta es que entre la dosis más cercana a los 20 miligramos era incluso más efectiva que una dosis de 50-60 y con una dosis así de alta como la que te menciono, solo aumentaba el riesgo de efectos adversos, que son alteraciones del ritmo cardíaco, electrolítica. Ahora, cuando ya las crisis de pánico iban mejorando con el tratamiento inicial, lo ideal es mantenerla por al menos un par de meses y luego irlo bajando de forma paulatina hasta llegar a la suspensión del fármaco y que tú te sintieras mejor. Ahora, no solamente dependemos del fármaco, y eso es un último mensaje que te quiero dar en este video. Que no te quedes con la idea de que solamente necesitas escitalopram para bajar la ansiedad y para bajar la crisis de pánico. Lo ideal es que esto lo complementes siempre con actividad física, con una alimentación baja en cafeína, baja en energética, baja en bebidas Coca-Cola, bajo en alimentaciones de ultraprocesado. Ejercicio que sea relativamente frecuente en la semana, que nos mantenga de alguna forma con un nivel de endorfinas mucho más alto, que baje el cortisol, que nos mantenga más tranquilo. Y ojalá también hacer siempre una intervención familiar, una intervención en el trabajo, para que mis horas de trabajo, mi jornada no sea tan extensa, tan estresante, porque cuando yo me sobrecargo, me sobrevendo en lo laboral, familiar o con mis amigos en el tiempo que dispongo para todas las demás cosas, ¿qué ocurre con mi cuerpo? Se desgasta, no descansa bien. Mi cuerpo se va de alguna forma volviendo más predispuesto a enfermedades psiquiátricas, no solamente a la crisis de pánico, sino que también a todo el otro abanico de trastornos ansiosos, desde los ansiosos generalizados, desde las fobias, desde esta crisis de trastorno de estrés postraumático. Nos vamos siendo más propensos a todo este tipo de enfermedades. Si te gustó este contenido, recuerda ver el siguiente video que YouTube te recomienda.